Hola, soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy vamos a hablar del examen del DELE C1, comprensión lectora y uso de la lengua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain, aquí en España, ¿todo bien? Y hoy es 13 de mayo. 13 de mayo, y aparte de ser mi cumpleaños, que hoy es mi cumpleaños, cumplo 38 años, además, hoy se celebra, o tiene lugar en muchos centros que imparten o que dan el título del DELE, pues hoy tiene lugar el examen del DELE, ¿vale? En todos aquellos centros que están homologados, o institutos de la lengua, que están homologados para hacer el examen. Bueno, con motivo de este acontecimiento tan importante, teniendo en cuenta pues que este es un canal para aprender español, obviamente, y hay mucha gente interesada en sacarse un título, ¿no? Sacarse el título de la 1, de la 2, del B2, del B1, del C1, del C2, y bueno, de alguna manera no es lo más importante, no es súper necesario sacarse el título, lo importante al final es pues hablar la lengua que estudiamos, y si viajamos o si conocemos gente de ese país, poder comunicarnos, poder conocer la cultura. Pero bueno, si queréis saber cuál es vuestro nivel, o queréis que en vuestro currículum también tengáis pues este título como una pequeña ventaja o algo que pueden tener, tener en cuenta empresas para contratar personas, pues está bien, ¿no?, sacarse el título. Bueno, pues hoy hablo del C1, comprensión lectora y uso de la lengua, ¿vale? ¿De qué consta este? Bueno, primero, la comprensión lectora y uso de la lengua del C1 tiene 5 tareas, de las que yo os voy a hablar. Yo voy a desglosar un poco para vosotros, pues qué vais a encontrar en esta comprensión lectora del C1. Importante también señalar, tenéis 90 minutos para hacer el examen, 90 minutos es 1 hora y media, ¿de acuerdo? 1 hora y media, 90 minutos para acabar el examen, la comprensión lectora, así que es importante, y probablemente la comprensión lectora es la sección del examen donde tenéis que tener en cuenta, o tener más en cuenta, el tiempo, ¿de acuerdo? Tenéis que hacer las 5 tareas, y tenéis que dedicarle tiempo a las 5 tareas, de manera que, bueno, estéis atentos al reloj si hacéis el examen, ¿no?, o que hagáis un par de pruebas antes para ver si os da tiempo a hacer el examen, ¿vale? Eso va bien. Bueno, voy a empezar a hablaros de las tareas en sí. La tarea número 1, ¿qué encontramos en la tarea número 1? Bueno, pues 6 preguntas de selección múltiple, tal que así, ¿verdad? Tendréis una hoja donde tenéis el examen, y otra hoja aparte para contestar A, B, C con una cruz, ¿de acuerdo? Bueno, pues tendremos 6 preguntas de selección múltiple, 3 posibles respuestas, y vosotros elegís con una cruz la A, la B o la C. La mayoría de tareas del DELE son así, en general, de casi todos los DELEs comprensión lectora, ¿vale? Bueno, decir también que la comprensión lectora y uso de la lengua, bueno, pues es la denominación de esta sección del DELE. Otros exámenes de otro grado de dificultad son comprensión lectora, sencillamente. Bueno, 6 preguntas de selección múltiple, y destreza, lo que se va a evaluar es la destreza del aprendiente para comprender la idea principal y datos específicos que se encuentran dentro de ese texto. ¿Qué tipos de texto podéis encontrar? Instrucciones, instrucciones para el manejo de algo, para consumir algo, instrucciones, información para aprender, una especie de, la instrucción al final es como una especie de tutorial escrito, ¿no? Pues eso. Contratos, podéis encontrar contratos, son documentos un poquito, bueno, esto es un C1, son un poquito complicados porque hay un vocabulario especial, ¿no?, digamos, un vocabulario que se suele
una terminología de contratos, ¿no? Así que, ¿cómo podéis preparar este examen? Pues mirando y leyendo contratos, para ver qué vocabulario encontráis. Prospectos, prospectos, por ejemplo, médicos, ¿no? Pues podemos leer un prospecto médico de un medicamento, ahí nos pueden preguntar acerca de él. Cláusulas también, terminología jurídica, informes de trabajo, ¿vale? Bueno, pues, importante que veáis, que leáis este tipo de textos, ¿vale? Para que os estéis familiarizados con el vocabulario que vais a encontrar. Porque, bueno, si bien cada texto en sí mismo va a utilizar una terminología propia del tema, sí que es cierto que, si hablamos de prospectos, de instrucciones, de contratos, vamos a encontrar terminología común que podemos encontrar en ese tipo de textos, de esa tipología textual, vamos a encontrar expresiones o vocabulario. Tendremos de 650 a 750 palabras en esta tarea número 1 del DELE. Una vez vista la tarea número 1, pues, ¿qué? Pues vamos a la tarea número 2. 6 preguntas también, en este caso, a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que escribir, ¿vale? Y tenemos que desarrollar, no poner crucecitas o escribir frases cortas, sino, pues, tenemos que escribir preguntas que se tienen que desarrollar, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, eso va a depender del número de palabras, bueno, eso va a depender de la pregunta en sí mismo, pero son preguntas para desarrollar, en cualquier caso no son cortas, y no son cruces, ¿Qué evaluamos? ¿Qué se evalúa en la tarea número 2 del DLC1? Pues la aptitud para reconstruir la estructura e identificar relaciones entre ideas, ¿no? Como las relaciones, como una idea nos lleva a otra, y otra idea nos lleva a otra. Debemos entender esto, es importante en esta tarea. Tipos de texto. Los textos del C1 no va a ser sencillo ninguno, ya os aviso. Textos literarios, cuadernos de viaje, blogs, periódicos, obras de teatro, cuentos, ¿vale? Estos son los tipos de texto que podéis encontrar y de los cuales tenéis que responder a preguntas desarrollando, escribiendo. Por eso también hay uso de la lengua, no se trata aquí de leer nada más, también hay que escribir, De 550 a 650 palabras. Bueno, es la diferencia entre un B1 y un C1, ¿vale? Se nos pide siempre más, se nos exige más, y se nos evalúan más cosas cuando llegamos a este nivel. Esta es la tarea número 2, me hago así un poquito para el lado, y vemos la tarea número 3. ¿Qué tenemos? 6 preguntas, es el número mágico del DLC1, en este apartado de comprensión lectora y uso de la lengua. 6 preguntas de selección múltiple, elegimos una de las 3, ¿vale? ¿Qué nos piden? ¿En qué tenemos que centrarnos? ¿Qué evalúan del estudiante, de la persona que hace el examen? La capacidad de identificar he puesto atención, pero no es atención, obviamente no es atención, no se puede identificar la atención, es identificar la intención. Os pido perdón por este error, en este caso, mi error. Capacidad de identificar la intención, ¿vale? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Por qué hace eso? ¿Vale? Porque a veces un autor puede exponer claramente cuál es su punto de vista y otras veces no. Otras veces debemos leer entre líneas, otras veces debemos pensar si habla con ironía, si está siendo sarcástico, si tiene algún problema, o qué quiere decir realmente. Debemos extraer por su manera, ¿no? Lo cierto es que lo que sí que vamos a encontrar son indicios de que esta persona tiene un punto de vista sobre algo, pero a veces esto no es tan explícito, y está implícito de una manera más
sutil. Vale, y además identificar la intención o punto de vista, captando opiniones explícitas, que se puede leer claramente. A mí no me gusta el chocolate, esto es algo explícito, ¿no? O implícitas, si yo digo, a mí me gusta comer sano, bueno, pues a lo mejor eso quiere decir que no comes chocolate, o intentas no comer chocolate. ¿Veis la diferencia? O sea que, bueno, es un poco la idea, no es el mejor ejemplo, pero creo que captáis un poco lo que quiero decir. ¿Qué tipos de texto encontramos? Trabajos académicos, artículos de opinión, reportajes periodísticos, ¿vale? Esto es lo que vamos a encontrar. De 550 a 650 palabras tiene esta tarea, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la 1, la 2, la 3, y avanzamos hacia la tarea número 4, ¿eh? Vamos acabando ya nuestro examen del DELE, que seguro que lo vais a hacer muy bien. Tarea 4, relacionar 6 textos con enunciados breves. Relacionar 6 textos con enunciados breves. Creo que hay 8 enunciados, si no me equivoco. Hay 8 enunciados, hay más enunciados que textos, y tenemos que relacionar, ¿vale? Y este tipo de actividades, normalmente, por experiencia propia, son las más complicadas, ¿vale? Así que a lo mejor tenéis que dedicarle un poquito más de tiempo, pero en cualquier caso, haced todas las tareas. Seguro que sí que lo hacéis, seguro que sí. Relacionar 6 textos con enunciados breves, son enunciados breves, obviamente, para que os dé tiempo, ¿no? En 90 minutos tampoco podemos leer la primera parte del Quijote, ¿no? Que se evalúa la competencia para encontrar información específica que se encuentra en el texto, y tipos de texto, reseñas pueden ser sobre, bueno, pues opiniones sobre la crítica de una película, de una obra literaria, eso es una reseña. Ponencias, extractos de ponencias, bueno, pues son como, una ponencia es una especie de conferencia que se habla sobre algún tema, y normalmente la persona que hace una ponencia está muy puesta en ese tema, ¿no? De manera que va a emplear vocabulario específico sobre esto. Pasa lo mismo con las tesis. Si hacemos una tesis sobre la economía del siglo XXI, del siglo XXI, pues vamos a encontrar muchos vocabulario sobre ese tema, ¿no? Artículos de investigación, lo mismo, artículos de investigación sobre, pues, cómo aprender una segunda lengua, y un artículo de investigación. Es un artículo que habla sobre cómo algunas investigaciones que se han hecho, pruebas, sobre cómo se aprenden mejor segundas lenguas, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues familiarizarnos con todos estos tipos de texto. Cuando una persona se presenta para el C1, tiene que estar muy leída. Esto quiere decir que tiene que leer mucho, ¿vale? Y se supone que tienes un muy buen nivel. Cuando has llegado a un C1, has escuchado mucho español, has hablado mucho español y has leído mucho español. De otra manera, no vas a aprobar, a no ser que seas un superdotado, ¿vale? De 100 a 150 en este caso, palabras por texto, o sea que hay 6 textos. Haced las cuentas, pues de 600 a 6 por 5, 30, 6 por 1, 6, a 800 palabras, ¿vale? Si no me equivoco, yo soy de letras, pero creo que hasta ahí llego. De 600 a 800 palabras en total, de 100 a 150 por texto. En cualquier caso, no vamos a encontrar 150 palabras por cada texto, de manera que probablemente serán de 600 a 650, 700 palabras. Vale, pues vamos a terminar, ¿no? Vamos a terminar nuestra tarea, la sección de comprensión lectora y uso de la lengua, haciendo la tarea número 5. ¿Qué tenemos que hacer? Completar huecos seleccionando opciones. Aquí, importante,
pues darle un repaso a la gramática, porque a lo mejor tenemos que completar y poner una preposición, o un sustantivo, pero no un adjetivo. Hay adjetivos que van delante del verbo, delante del nombre, y otros que van detrás, así que aquí es bueno repasar la gramática un poco, pero bueno, como ya digo, si llegas al C1, pues tienes que tener un buen nivel, de cualquier otra manera te van a follar, pero bien. Esta expresión vulgar que acabo de decir, follar, es hacer el amor, tener sexo de manera vulgar, pero también es que te van a suspender, podríamos sustituir aquí follar por suspender, porque además follar es una palabra bastante general, ¿no? Es como hacer, o como tener, se puede utilizar para muchas cosas. Bueno, siempre con una connotación vulgar o coloquial, más que sí es vulgar, la verdad es que follar es vulgar, pero es coloquial también. Decía, eso, repasar la gramática, completar huecos seleccionando opciones. Una vez más aquí pues se hace uso de la lengua, porque tenemos que escoger, no solo leer, tenemos que conocer la sintaxis de la lengua, entender muy bien las frases o el texto en el cual vamos a insertar palabras, teniendo opciones, eso sí. ¿Qué se evalúa? La habilidad para estructurar frases y léxico apropiado en un texto complejo. Claro, sabéis que, bueno, pues en español primero es un sujeto, después es un verbo y después es el objeto. Pues, y además el complemento indirecto va antes que el complemento directo, cuando usamos pronombres. Pues todas estas cosas tenéis que saberlas, ¿vale? Pero es que lo sabéis, seguro, claro. Si os vais a presentar un C1, os lo sabéis. Y si no lo sabéis, os aconsejo, bueno, si tenéis un B2, presentaros. Pero si no, pues presentaos un B2, ¿vale? Quizás esté más a vuestro alcance. En cualquier caso no pasa nada tampoco, se suspende el examen, se ve el examen y nos sirve como punto de partida, o nos sirve para preparar el examen el año que viene, ¿vale? ¿Qué tipo de textos? Textos académicos, textos jodidos, textos un poco complicados, que incluso pues algunos nativos tendrían problemas para entender, porque no todo el mundo maneja según qué tipo de vocabulario. Y esto es algo un poco que a mí no me convence del todo, porque al que aprende una segunda lengua se le exige tener un conocimiento sobre, a veces, cosas que ni una persona nativa tiene. Pero por otro lado, claro, la persona nativa tiene una fluidez que probablemente nunca tendrá una persona, ni aunque tenga un C1 o un C2, ¿no? Pero, bueno, es cierto que a veces una persona con un C1 o un C2 puede entender, comprender textos o películas complejas, ¿no? Textos literarios, y una persona con nativa no. Esto depende porque además de tener fluidez, de exigir cierta fluidez con un C1, se exige también un nivel cultural importante. Y esto es un poco contradictorio, pero es así. Textos académicos de revistas, libros de texto, periódicos especializados, periódicos o revistas que hablan sobre educación, psicología, sobre medicina, sobre arquitectura, ¿vale? Y Safini, se acabó, de 375 a 425 palabras, en este caso. Bueno, pues, hemos terminado. Si os presentáis al DELE, tened en cuenta todo esto, que tengáis una semana fantástica, la mejor semana de vuestra vida. Si os gusta el vídeo le dais al like, lo compartís también. Hoy es mi cumpleaños, 13 de mayo, cumplo 38 años, me podéis hacer un regalo, pues compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Suscribíos también, eso es otro buen regalo para mí, suscribíos a Spanish from Spain, estamos en Instagram, SFS Reyes, tenéis material para preparar el DELE y para aprender español, porque no se trata solo de tener un título, se trata de aprender español y conocer la cultura. El DELE, que ya me he ido. Sí, estoy en Facebook, Spanish from Spain, en ese caso, también, muchos materiales para lo mismo, y ya está, eso es todo. Que lo paséis muy bien, portaros bien, un poco mal también,
y hasta la próxima. Chao.